Quizás sea esta imagen de un cementerio de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial el último recuerdo que tenemos en Occidente de este país. Myanmar, antes denominada Birmania, fue uno de los escenarios más crueles de todo el sudeste asiático. Las tumbas de unos 30.000 soldados pertenecientes a las fuerzas aliadas contra Japón reposan en este cuidado camposanto de Taukchian. Con el triste recuerdo de la Segunda Guerra Mundial, iniciamos nuestro viaje por Myanmar rogando la protección a sus espíritus más populares, los Nats. Estas figuras, aunque ajenas al budismo oficial, tienen una enorme presencia en la vida cotidiana y los birmanos siempre recurren a ellos para salvar las situaciones comprometidas de cada día. Son espíritus muy prácticos. Ayudan a aprobar algún examen, proteger una casa o, como en este caso, a augurarnos un viaje feliz. En Sue Niaum Bin, Higuera Dorada, viven los guardianes de los viajeros. Les pedimos que nos guíen de la mejor manera posible por un país que lleva largo tiempo de espaldas al resto del mundo y del que sabemos muy poco. La primera ciudad que visitamos es Bago. Todos en el grupo hacemos un intento de romper con nuestros viejos clichés sobre el sudeste asiático. En su mercado encontramos todo tipo de vegetales, frutas y pescado seco. Con el pescado fermentado hacen uno de sus ingredientes favoritos, el gapi, una pasta seca y especiada que añade un toque de sabor particular a sus platos más habituales. Sin embargo, su fuerte olor no suele ser del gusto de los occidentales. Las especias también tienen su hueco en los mercados. Chiles, curry, comino, cilantro o cúrcuma se encuentran entre las más habituales. Pero a los birmanos les encanta el betel. Es una mezcla hecha con la nuez de areca que procede de la palma, las hojas del betel, una planta trepadora, y cal de conchas, aunque admite también otros ingredientes. El resultado se masca durante un tiempo y después se escupe tras haber extraído todo el sabor. En nuestro paseo nos topamos con una banda de músicos callejeros que piden para obras religiosas. Esta es, como pudimos comprobar tiempo después, una práctica muy extendida. Del mismo modo, las profundas creencias budistas empujan a los birmanos a mostrar su devoción de muchas y variadas maneras.
Este largo desfile de personas, ataviadas con bonitos trajes, pertenecen a un mismo pueblo y celebran anualmente una procesión hasta una pagoda para manifestar su fervor religioso. En Bago se encuentra una de las 5 pagodas más importantes de todo el país, Sue Mou Dou. Este centro religioso atrae a miles de creyentes, practicantes del budismo Hinayana o Theravada, el que enseña que la liberación o nirvana se alcanza a través de una respuesta personal frente a los deseos y tentaciones terrenales. Sue Mou Dou, tal como la vemos, corresponde a su última reconstrucción, la de 1952, después de que varios terremotos produjeran importantes destrozos en sus viejas estructuras. Hoy todavía contemplamos el viejo cuerpo central de la pagoda, caído, tal como quedó tras el seísmo de 1917. La profusión de imágenes con contenido religioso es hoy una constante en el Theravada, aunque no siempre ha sido así. Algunas de las imágenes nos parecen ciertamente curiosas, y este es el caso del Buda de la pagoda de Sue Town, en la ciudad de Piei, antes conocida como Prome. Esta imagen es la única del mundo entero en la que aparece con gafas. Dejando a un lado este ejemplar único, Buda no solo aparece sentado o de pie, sino que es habitual también ver su imagen tumbada. En este Buda acostado de la pagoda Sue Ta Liaun, en Bago, se rompe la ortodoxia en la representación, y ello hace que exista confusión sobre su interpretación. Algunos afirman que está reposando, y otros, por contra, explican que está a punto de acceder al nirvana. Sumergidos ya en este mundo de color que es Asia, nos encaminamos a los espacios abiertos. En Myanmar cualquier momento es bueno para detenernos y observar la actividad en el campo. La agricultura representa el 38% del Producto Interior Bruto del país y da empleo al 65% de la población. El cultivo del arroz es una de sus principales ocupaciones y la mitad del suelo agrícola está destinado a ello. Las especiales condiciones para el cultivo de arroz y las grandes extensiones de los campos, en un país que es tan grande como Francia y los Países Bajos juntos, no ha supuesto ninguna garantía de éxito para los birmanos. Hasta la Segunda Guerra Mundial fue un país exportador, pero todo se vino abajo cuando los mercados comenzaron a exigir mayor calidad y un grano debidamente tratado. Hoy, a duras penas consigue clientes entre los países de África.
El cultivo sin medios avanzados, la escasez de instalaciones para el secado y el propio tratamiento del producto hacen muy difícil que Myanmar vuelva a ocupar la privilegiada posición que tuvo antes del conflicto bélico mundial. Hoy siguen secando los granos de arroz al borde de las carreteras, como si el tiempo se hubiera detenido. Hemos reemprendido nuestra marcha hacia Bagan. Al borde del camino, grupos de muchachos y muchachas hacen sonar sus vasijas y cajas con monedas pidiendo dinero para las pagodas. Una persona, micrófono en mano, va repitiendo el destino de esta colecta. Pedir para las pagodas, reconstruirlas o donar el dinero para su construcción acerca a los budistas hacia su objetivo final, la salvación. Después de una dura jornada de trabajo, llega la hora del baño. Los campesinos son muy estrictos con la limpieza. Se bañan 2 veces al día y se cambian 2 veces su vestido, el longyi. Esta prenda, que se viste en toda hora y ocasión, es una seña de identidad frente al avance de las modas occidentales. Está cayendo la noche cuando nos acercamos a Bagan. El amanecer en esta vieja ciudad imperial es sencillamente sobrecogedor. El silencio de la gran llanura y la multitud de pagodas como espectros que van tomando cuerpo crean un clima especial. Bagan es el comienzo de este país. A mediados del siglo IX, los birmanos abrieron aquí su historia, que tuvo en el aspecto religioso su momento de mayor esplendor en el siglo XI, cuando el rey Anaureta empezó a poblar estas llanuras de miles de pagodas. Hoy se llegan a contabilizar más de 2000, aunque una gran mayoría se encuentran en estado ruinoso, y solo un centenar están en condiciones de ser utilizadas como centros religiosos. Posiblemente sea la pagoda de Ananda, construida en el siglo XII por el rey Chiansita, una de las más bellas. En su interior hay 4 enormes budas que representan la obtención del nirvana, aunque únicamente los que se encuentran en el norte y en el sur son originales. Los otros 2 fueron destruidos por un incendio y reemplazados por 2 nuevos hace únicamente un siglo.
Las enormes huellas de los pies de Buda nos rememoran la época en la que los seguidores de la escuela Theravada huían de las representaciones directas del Señor de la Iluminación. Había una vez una familia de 3 hermanas y un hermano. Él se llamaba Maung Tinte. Era muy fuerte y fue enviado a hacer carbón a la montaña Bali. Mami Ala, la más bella de las hermanas, se vio obligada a casarse con el rey. Cuando regresó del bosque, Tinte se enfadó muchísimo al conocer la noticia. Comenzó entonces a golpear furiosamente su yunque. Al oír esto, el rey ordenó que lo apresaran y lo ataran a un magnolio para que fuera quemado vivo. Al ver esto, su hermana saltó por la ventana del palacio y se abrazó a su hermano, pereciendo también en el fuego. De este modo, Tinte y su hermana se convirtieron en los Nas del magnolio y todo aquel que pasaba junto a ellos era atemorizado. Al conocer estos hechos, el rey taló el árbol y lo arrojó al río. El árbol llegó a la orilla cerca de la pagoda de Laucananda, en Bagan, y asustó a las personas que usaban el lugar para bañarse. Entonces el rey recluyó a los Nats en el monte Popa, que se convirtió así en su hogar para siempre. El monte Popa, un volcán extinguido, es el principal centro de los Nats. Los 36 Nats aquí representados tienen el permiso del budismo oficial para aparecer en el interior de las pagodas. El lacado en madera es una de las artesanías más populares en Birmania y fue traída del norte de Tailandia en el siglo XVI. El artesano hace en primer lugar una estructura de bambú. Más tarde lo cubre con una capa de laca, frecuentemente mezclada con polvo de cáscaras de arroz, y se deja secar. Varios días después se frota solo con el polvo de las cáscaras de arroz y se le añade una nueva capa. Esta operación puede repetirse hasta 7 veces para las piezas de gran calidad. Posteriormente se procede a grabarla y pintarla, como vemos en estas imágenes, rematándose el trabajo con el pulido meticuloso. Para la obtención de un lacado de gran calidad y con 5 colores, se necesitan entre 5 y 6 meses. Abandonamos Bagan con la imagen en nuestra retina de la pagoda Ananda, la pagoda de la sabiduría sin fin, como se traduce en birmano. La palmera es un árbol muy apreciado por los agricultores. Se utiliza el agua que retiene en el interior y sus frutos. Para recolectar el agua, se encaraman en el árbol y proceden a sangrar las ramas.
El líquido recogido, como el que aquí vemos, se pondrá en ebullición durante el tiempo necesario para que quede convertido en una masa azucarada. Después se deja enfriar y ya está listo para comer. Este es uno de los postres típicos que encontramos a lo largo de todo el país. Mientras nos vamos acercando hasta Pi U Luin, antes Meimio, tenemos la oportunidad de detenernos y disfrutar de este paraje espectacular. Son las cascadas de Anisakam. Pi U Luin es uno de los últimos reductos de la época colonial. Las carretas tiradas por caballos y las casas de la época del Imperio Británico, reconvertidas en muchos casos en notables hoteles, podrían darnos a entender que estamos en otro país. Esta ciudad fue durante años la capital de verano británica, y aunque algunas partes sufrieron daños en la Segunda Guerra Mundial, sus construcciones de ladrillo y madera, chimeneas y torres, además de los cuidados jardines, nos evocan plásticamente su pasado. Para llegar a nuestro próximo destino, Mandalay, elegimos el tren local. Los vagones siempre suelen ir repletos de viajeros y se convierten al pasar las horas en pequeños microcosmos, con multitud de sensaciones e intercambios de experiencias. Viajar en tren nos permite disfrutar del paisaje sin mayores sobresaltos que las obligatorias paradas, donde aparecen por doquier vendedores de alimentos, bebidas y todo tipo de artesanías. Descubrimos también el significado de las manchas blancas que mujeres y niñas llevan en sus caras. Se trata de la tanaka, un cosmético natural hecho a base de polvo de la corteza del árbol del mismo nombre, que les protege del sol. A nuestra llegada a Mandalay, nos dirigimos al fuerte levantado en 1857 por el rey Mindon, que 4 años más tarde fundaría la ciudad. Este fuerte, que rememora la importancia de Mandalay como capital del país, es hoy una pálida sombra de lo que fue en el siglo pasado. Los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial casi terminan con todo, y ahora apenas quedan de su edificación original las murallas, el foso que las circunda, las torres,
y el mausoleo del rey Mindon. El resto corresponde a reconstrucciones muy posteriores. Mandalay cuenta con varios monasterios tanto para monjes como para monjas. Casi todos los hombres birmanos pasan un tiempo de su vida como monjes o pyongyis, aunque no están obligados a permanecer por siempre en la orden budista o shanga. Cuando tienen edades que van desde los 5 a los 9 años, los niños hacen sus votos como novicios a través de una emocionante ceremonia, el Sinbiu. En ella se les afeita la cabeza y se les entregan los hábitos como símbolo de su renuncia a los bienes terrenales. Este es su primer contacto con la dura vida monacal, ya que es posible que vuelva a integrarse hasta 2 veces más. En la tercera ocasión, se quedará para siempre como monje. Las reglas son muy estrictas. Los monjes deben vivir de la caridad, y por ello salen muy pronto por la mañana del monasterio todos los días en busca de sus alimentos. No pueden recibirlos sin cocinar ni aceptar dinero para comprarlos, y les está prohibido comer a partir de las 12 del mediodía. Desde esa hora, tan solo fuman o mascan betel. Para los birmanos, darles de comer supone ganar méritos en el camino hacia su salvación. Según la creencia budista, el hecho de haber nacido mujer se debe a haber llevado una pobre vida en una existencia anterior. Aún y con todo, las mujeres birmanas también tienen su orden. Las monjas, thilashins en birmano, se visten de túnicas rosas y realizan sus plegarias al igual que los hombres, aunque sus obligaciones son menos rigurosas. Estas también salen a la calle en busca de alimento, aunque no les está permitido recibir la comida cocinada, sí en cambio pueden recibir dinero. Estas monjas aparecen vestidas de sus monótonos pero a la vez bellos ropajes rosas y se defienden del sol con unas sombrillas hechas de forma artesana. La fabricación de estas sombrillas está muy extendida, aunque es una técnica traída de Tailandia. El armazón, las varillas y el resto de elementos están hechos de bambú. Un rudimentario torno y la habilidad para cortar y montar las diferentes partes sin ayuda de otros elementos de unión es todo lo que necesitan. La cubierta es de papel de pasta de sisal y se colorea con el tinte en polvo. Previamente se habrá impregnado con el agua de una fruta comestible.
En Mandalay encontramos también un momento para visitar la pagoda de Mahamuni. Según se cuenta, esta imagen, que hoy aparece completamente cubierta de oro a excepción de la cara, fue robada en el siglo XVIII por el rey Bodaupaya al estado de Arakan, que se halla situado al sur de la zona del Golfo de Bengala. La costumbre de colocar hojas de pan de oro nos dificulta reconocer la posición de Buda, aunque al haber dejado libre su cara, nos hacemos mejor idea de cuál era la verdadera imagen del iluminado. En Birmania se piensa que es la reproducción más fiel existente en el mundo entero del auténtico Siddhartha Gautama Buda. Para alcanzar los 15 centímetros de espesor en oro que tiene este Buda, han debido colocarse millones de finas hojas de pan de oro, muchas de ellas fabricadas en la misma ciudad. La operación de estirado del pan de oro es bien sencilla. Se pasa de piezas de 1 centímetro cuadrado a otras de 5 centímetros gracias a un metódico martilleo. Se prepara un paquete con 750 hojas de 1 centímetro cuadrado y un reloj particular. Un coco vacío y agujereado metido en un cuenco de agua que se hunde a los 3 minutos. Esta es la unidad de tiempo que marca el ritmo del trabajo. Para completar el estirado del paquete son necesarias 5 horas que las realizan entre 5 trabajadores que martillean a relevos y sin cesar, regidos por el peculiar reloj de coco. La última tarea es recortar los extremos de las hojas de pan de oro para dejarlas todas al mismo tamaño. Damos un salto hasta Amarapura, que fue capital antes que Mandalay, para visitar el magnífico puente Ubain. Esta larga pasarela de más de 1 kilómetro está enclavada sobre el lago Tauntaman y fue construida de madera de teca en el siglo XVIII. En temporada seca, el agua y las coloridas barcas dejan paso a los campos de arroz y la fabricación de ladrillos. En el mismo siglo en que se levantó este puente, florecía el teatro de marionetas. Hoy apenas quedan un puñado de artistas. El maestro Umiela es uno de ellos. Mi nombre es Chao Yi. Y a los 10 años comencé a aprender con mi padre todos los secretos del arte de las marionetas. Cuando tenía 15 años ya era un experto en el baile de las marionetas. Según nos contaron nuestros antepasados, el teatro de marionetas fue muy popular durante la dinastía Konbaun. La danza que bailan el príncipe y la princesa se llama Miar. Cuenta cómo un príncipe vuelve después de sus estudios y se presenta con la hija de su profesor, con la cual se había casado. La danza de los Nats es parte del teatro de marionetas, ya que el mismo rey rinde un homenaje a los Nats. El Chao Yi, o alquimista, es un personaje muy poderoso al que el mismo rey llamó para cuidar su reino. Bajo el gobierno británico se fue perdiendo en Birmania el teatro de marionetas, llegando casi a desaparecer. Pero creo que algún día volverá a ser tan famoso como lo fue antes. Por eso ahora estoy enseñando a mis hijos e hijas cómo hay que bailar y hago yo mismo mis marionetas.
Mientras hacemos votos para que el teatro de marionetas vuelva a recobrar glorias pasadas, seguimos nuestro camino hacia el lago Inle. No fue nada difícil toparnos con explotaciones de teca, una de las maderas más apreciadas en todo el mundo por su fácil trabajo y duración. Birmania posee el 75% de las reservas mundiales y sus exportaciones representan anualmente el 70% del mercado. Asimismo, supone el 30% del total de sus ingresos por exportaciones. Las explotaciones siguen avanzando a gran velocidad en este rico país, lo que induce a pensar a algunos especialistas que podemos estar asistiendo al comienzo del fin de esta preciada madera. No obstante, en estas imágenes no podemos advertir esos peligros, puesto que siguen utilizando a los búfalos para acarrear los troncos hasta las orillas. Desde allí, atados entre sí, serán amarrados a su vez a un barco que los llevará río abajo. Desde las orillas del río, tomamos un autobús para alcanzar las orillas del lago Inle. Amanece en el lago Inle. Los pescadores Sinta, literalmente hijos del lago en birmano, se afanan en estas primeras horas del día en pescar, una de sus principales fuentes de alimentación. Nada más verlos, nos llama la atención su estilo al trabajar. Mientras preparan o recogen la red, se mantienen en un difícil equilibrio sobre un pie y el otro, rodeando hábilmente el remo, hace las veces de mano para gobernar la barca con soltura. Estos expertos pescadores son originarios del sur y fueron obligados a vivir sobre el mismo lago empujados por los grupos de la etnia Shan, instalados en sus orillas. Además de la pesca, los Sinta supieron desarrollar otras habilidades para lograr la subsistencia: la construcción de palafitos y la creación de huertas flotantes. Estos insospechados vergeles están hechos de una mezcla de jacintos de agua y de barro extraído del fondo del lago. Se sujetan con largueros de bambú y sobre ellos crecen tomates, alubias, berenjenas, melones y otras clases de frutas y hortalizas. Sobre las aguas del lago tienen lugar todos los años un gran festival que venera las 5 imágenes de Buda conservadas en la pagoda de Paung Do U. La fiesta consiste en una procesión por los distintos pueblos del lago, llevando las imágenes en un barco con la forma del Karawake, el pájaro dorado de la mitología birmana. Hoy se está venerando en Naung Sue, una ciudad del lago Inle,
las 5 imágenes de Buda pertenecientes a la pagoda de Paung Dou. La gente las venera desde hace ya 800 años. En la leyenda que da origen al festival, se cuenta que en una ocasión, cuando estas imágenes se transportaban por el lago, surgió una violenta tormenta que hundió el barco. Después se pudieron recobrar del fondo del lago únicamente 4 imágenes. Pero cuando se fueron a colocar nuevamente sobre el altar, vieron con gran sorpresa cómo la quinta, cubierta de musgo y hierbas, ocupaba ya su lugar. Desde ese día, únicamente salen 4 imágenes en la procesión y la quinta se queda como guardián de la pagoda. Este festival se celebra todos los años en octubre y dura 26 días, visitándose alrededor de 21 puntos. Durante sus viajes por el lago, cientos de embarcaciones a motor acompañan al Caraway. Hasta 17 inmensas canoas impulsadas con los pies de más de 60 remeros arrastran a la gran barcaza dorada. El Caraway se acerca a uno de sus destinos. El tiempo de estancia de las imágenes de Buda varía en cada uno de los puntos. En algunos lugares apenas estarán horas y en otros permanecerán 3 días. Debido a la gran cantidad de hojas de pan de oro que los fieles han ido colocando a lo largo de los siglos, los Budas aparecen totalmente irreconocibles y nos parecen más bultos de oro que otra cosa. Cuando la procesión comienza una nueva jornada, nosotros la abandonamos en busca de nuevas emociones. Esta ha sido sin duda una nueva muestra de la profunda fe budista que atesoran estas gentes. El mercado flotante de Yuama, nuestro nuevo destino, es uno de los más importantes en el lago y se celebra cada 5 días.
Desde las mismas barcas se hacen las compras de los productos básicos. Aunque sería factible el trueque, puesto que todos son vendedores y compradores a la vez, el dinero pasa de mano con gran rapidez. El mercado es también un buen momento para observar la presencia de grupos étnicos distintos. Además de los Sans, mayoritarios en el entorno del lago Inle, es habitual la llegada de otros como los Paos, reconocibles por sus ropas negras y sus tocados en la cabeza. Visitamos Chiaiktío para encontrar una de las pagodas más espectaculares del país. Una enorme piedra dorada se mantiene increíblemente al borde del abismo. Solo un pelo de Buda, según la tradición, es capaz de sostenerla en ese alucinante equilibrio. En torno a Chiaiktío, también conocida como la Roca Dorada, existen muchas leyendas distintas, aunque en todas ellas se significa el cariz sagrado de la pagoda y la influencia de Buda. Del dorado de la roca, recubierta durante años por hojas de pan de oro, nos sumergimos en la capital del país, Yangon. Conocida antes como Rangún, en esta nostálgica ciudad comprobamos una vida alejada de los parámetros más occidentales. Su nombre significa en birmano el fin de la guerra, y fue fundada en 1755. A diferencia de Mandalay, que fuera capital imperial, o Bagan, centro religioso, Yangon está empapada de su pasado colonial. En nuestro deambular por las calles de la capital, apreciamos algunos datos que invitan a pensar en que de nuevo se ha puesto en marcha el reloj de la historia, y que poco a poco los intentos de desarrollo irán teniendo éxito. La calle es a nuestros ojos un mundo de sorpresas. Aquí, en la misma acera, los limpiadores de oídos dan fama al barrio musulmán. Los edificios no ocultan su sello de origen, aunque este a veces aparece desdibujado por el paso del tiempo y la falta de algunos cuidados. En Yangon, sin embargo, sigue en pie el popular y mundialmente conocido Strand Hotel.
Este establecimiento, reliquia de sabor colonial, fue en su época uno de los 3 más importantes del sudeste asiático. Hoy, renovado y enlucido, hace esfuerzos para recuperar su ilustre pasado. Esta es la colina Singutara. Sobre ella se edificó pagoda de Suedagon. En ese tiempo gobernaba el rey Okalapa. 2 mercaderes birmanos, los hermanos Tapusa y Balika, visitaron la India y fueron a cumplimentar a Buda después de que éste hubiera alcanzado la iluminación tras 49 días. Buda les hizo entrega de 8 pelos de su cabellera y emprendieron el regreso a Birmania. Entonces el rey, los 2 hermanos, el pueblo y los Nats construyeron esta pagoda para guardar los cabellos sagrados. Esto sucedió hace 2585 años. Los peregrinos y fieles de Suedagon ocupan un sitio concreto para hacer sus rezos, atendiendo al día de la semana en que hayan nacido. La semana birmana tiene 8 días y cada uno de ellos lleva aparejado la asunción de un punto cardinal para la oración en los templos. No podía tener mejor final nuestro viaje por Birmania. La grandeza de esta pagoda y el alma profundamente religiosa de este pueblo nos transportan al mundo de la ensoñación.
ม
para